Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escuchen. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, les dijo: El que quiera seguirme, que cargue con su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Jesús no les dijo a sus apóstoles: vengan conmigo y van a tener todo fácil, y van a tener fama, y van a tener prestigio, y van a tener muchos privilegios. Jesús fue claro cuando llamó a sus discípulos. Y nosotros vemos cuál fue la respuesta de aquellos que fueron llamados. Por ejemplo, los primeros discípulos, que eran pescadores, los primeros llamados, dice la palabra de Dios: ellos, dejándolo todo, de inmediato lo siguieron. Tomaron la decisión de seguir. Jesús les iba entonces formando, Jesús iba catequizando, Jesús iba preparando a sus apóstoles, porque en manos de ellos iba a quedar este proyecto del reino de Dios. Y por eso Jesús, su catequesis constante con sus apóstoles, los lleva a lugares a orar, hace que ellos sean testigos oculares de esos milagros maravillosos que Jesús hizo. Escuchaban su palabra, cómo predicaba. Es decir, les iba formando constantemente. Y cuando Jesús, dice la Sagrada Escritura, toma ese camino hacia Jerusalén, como lo presenta el Evangelio, va camino a Jerusalén, y en ese caminar, en algunos momentos Jesús les anunció su muerte. Les dijo: el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que morir, pero al tercer día va a resucitar. Y en uno de esos momentos que Jesús anuncia su pasión y su muerte, sabemos nosotros que Pedro lo llama aparte y le dice: Señor, pero eso no te puede pasar a ti, si tú eres el Mesías, si en ti están puestas las esperanzas de todos nosotros, de que sea la liberación de Israel, porque Israel estaba siendo oprimido por los romanos. Entonces, todavía los apóstoles, habiendo recibido instrucción, formación, no lograban entender el papel de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Recordemos nosotros que en una ocasión, cuando iban de camino
Dice que los discípulos iban discutiendo de que quién será más importante entre nosotros. ¿Por qué se hacían esta pregunta? Porque en el fondo ellos quizá veían que, bueno, como se decía, lo que se escuchaba a los alrededores de que el Mesías tomaría el poder, todavía ellos como que en el fondo creían en eso, de que Jesús venía a gobernar un pueblo, un país, a tener un poder económico, un poder bélico para poder vencer otras naciones, pero no. En ese momento, cuando ellos venían discutiendo quién será el más importante, Jesús les dice: el que quiera ser grande, el que quiera ser primero, que se haga el último y el servidor de los demás. Entonces, en ese caminar, cuando Jesús anuncia su pasión y su muerte, también les hace vivir el momento que hoy escuchamos en el Evangelio. Jesús sube a un monte con 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y allá dice: su rostro se volvió resplandeciente, sus vestiduras blancas como la nieve. Un momento sublime, un momento especial. Y allí apareció Moisés y Elías conversando con Jesús. Y Pedro le dice a Jesús: quedémonos aquí, qué bello es esto, estar aquí. Y es ahí donde dice: los cubre una nube y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escucha. Jesús les hace vivir un momento especial, podríamos decir, les hace experimentar lo que vendrá más adelante, la gloria. Pero les dice también que para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz, por el sufrimiento, que para llegar a la resurrección hay que pasar por la muerte. Esto les está diciendo Jesús a sus apóstoles, a estos 3 que eligió para que fueran testigos de este momento tan sublime, tan especial. Y vemos nosotros cómo hubo un momento que ellos tuvieron temor, dice, y se inclinan, se postran, pero después cuando el Señor les dice: levántense, no teman, pues ya todo ha pasado, solamente está Jesús, y ahora tienen que bajar del monte a continuar su camino. Ese monte es la oración para nosotros, ese monte es la Eucaristía, ese monte es la palabra, esa montaña a la que el Señor nos invita a subir, es acercarnos a Él para poder experimentar su presencia y así tomar esa fuerza para poder superar también las adversidades. ¿Cuántas situaciones difíciles no nos toca vivir a nosotros? A veces enfermedades, problemas fuertes familiares, situaciones de angustia, de dolor, de sufrimiento. Todo eso, en esos momentos difíciles, en lugar de renegar o de pedirle explicaciones a Dios: Señor, ¿por qué me sucede esto? Pues tenemos que llenarnos de fortaleza y tener una fe profunda para seguir adelante con la certeza de que el Señor nos ayudará a vencer esas situaciones difíciles. Por eso, ese momento de la transfiguración del Señor está representando lo que nos espera a nosotros un día al terminar nuestro caminar por este mundo. El Señor nos ofrece la vida eterna. Y para eso nosotros tenemos que prepararnos constantemente, hacer nuestro camino de conversión, para que así un día podamos alcanzar esa vida eterna. Que cada día nosotros también tenemos que irnos transfigurando a través de la oración, a través de la confesión, a través de la Eucaristía. Nuestra vida se tiene que ir transfigurando, purificando, alejándonos de todo aquello que es desagradable a Dios, de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces reflexionemos en esta noche y pidamos al Señor que nos ayude para ponernos en camino de conversión, a tener cada día esa fe puesta solamente en Él, no en otras cosas, sino solamente en Él, nuestra mirada en Él, nuestra confianza en Él, y caminar y superar todas las adversidades, todos los obstáculos, las tentaciones, todo lo que se ponga en nuestro camino, que lo superemos
con esa ayuda, con esa fuerza que el Señor nos da a través de su Espíritu. Que el Señor pues nos ayude a